¿Sabes qué pasa cuando entregas todas las pruebas de un ataque racista a UEFA y te responden que no son suficientes para sancionar a nadie? Pues que el presidente del club más poderoso del mundo coge un avión esa misma tarde y se planta en la sede del organismo europeo sin avisar, con un ultimátum que puede hacer estallar la Champions League. Dale like si entiendes que a veces la única forma de que te tomen en serio es plantarte físicamente en el despacho del jefe. Suscríbete porque el ultimátum que Florentino acaba de dar tiene fecha límite y vas a querer estar aquí cuando explote. Y comparte para salvar a la gente que todavía cree que UEFA actúa por principios y no por presión. Lo que te voy a contar en este vídeo ha ocurrido en las últimas horas y es una exclusiva absoluta que está a punto de provocar el terremoto más grande en la historia del fútbol europeo. Tenemos información de primera mano sobre la respuesta que UEFA le dio al Real Madrid esta mañana, sobre la decisión radical que tomó Florentino Pérez justo después de leerla, sobre el viaje urgente a Suiza que nadie esperaba y sobre el ultimátum brutal que en este momento está poniendo contra las cuerdas a toda la directiva europea. Esta mañana, el Real Madrid hizo público un comunicado oficial informando que había entregado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes racistas ocurridos el martes en Lisboa durante el partido contra el Benfica. El texto del club era muy claro, habían colaborado de manera activa con la investigación abierta por el organismo europeo, tras lo que califican como episodios inaceptables de racismo vividos durante el encuentro. Pero lo que el comunicado no contaba es todo el trabajo que hay detrás de esas pruebas entregadas, porque el Real Madrid no se quedó esperando a que UEFA investigara por su cuenta, sino que montó su propia operación de recopilación de evidencias, trabajando durante más de 24 horas sin parar. Desde el miércoles por la mañana, el equipo de seguridad del club estuvo revisando cada minuto de grabación disponible del Estadio Daluz. El Departamento de Seguridad del Madrid tiene protocolos muy estrictos para este tipo de situaciones, porque lamentablemente no es la primera vez que tienen que documentar episodios de racismo en campos europeos. Esta vez fueron especialmente exhaustivos, revisando no solo las imágenes de las cámaras de televisión, sino también todos los ángulos de las cámaras de seguridad internas del estadio que el Benfica les facilitó. Lo que encontraron durante esa investigación es absolutamente demoledor, porque no estamos hablando de uno o dos incidentes aislados, sino de un patrón sistemático de comportamiento racista por parte de una parte significativa de la afición portuguesa. El equipo de seguridad del Madrid identificó decenas de aficionados del Benfica haciendo gestos de Simeone dirigidos específicamente hacia Vinicius cada vez que el brasileño tocaba el balón. Las imágenes son clarísimas, mostrando grupos de personas en diferentes sectores del estadio realizando los mismos gestos racistas de forma coordinada. No fue algo espontáneo de 2 o 3 individuos, sino una acción organizada que se repetía una y otra vez durante todo el partido. El Madrid tiene documentados al menos 47 casos diferentes de gestos racistas captados en vídeo con suficiente calidad como para identificar a las personas que los hacían. Además de los gestos, también se captaron cánticos discriminatorios que se escuchaban claramente en varios momentos del encuentro. El departamento técnico del club trabajó con especialistas en audio para aislar y limpiar las grabaciones de ambiente del estadio, identificando al menos 12 momentos diferentes donde se escuchan insultos racistas colectivos dirigidos hacia jugadores del Madrid. El Madrid también recogió testimonios escritos de 8 jugadores de la plantilla que estuvieron en el campo durante el incidente y que fueron testigos directos tanto de lo que ocurrió con Prestiani como de la hostilidad de la grada. Estos testimonios son especialmente valiosos porque describen con detalle la secuencia completa de eventos, desde la celebración del gol de Vinicius hasta la activación del protocolo antirracista. Mbappé dio uno de los testimonios más contundentes porque estuvo justo al lado de Vinicius cuando Prestiani se acercó a él y asegura haber escuchado perfectamente el insulto racista pronunciado por el jugador argentino. El francés describe en su declaración escrita cómo Prestiani se tapó la camiseta con la mano antes de hablar, un gesto que, según Mbappé, demuestra que sabía perfectamente que lo que iba a decir era inaceptable. Rüdiger también aportó un testimonio importante porque fue uno de los primeros en acudir a defender a Vinicius cuando empezó la bronca con los jugadores del Benfica. El alemán describe la hostilidad extrema que percibió de los futbolistas portugueses que intentaban minimizar lo ocurrido y acusar a Vinicius de inventárselo todo para victimizarse. Todo este material fue compilado en un informe de 80 páginas que el Departamento Legal del Madrid preparó durante el jueves, trabajando hasta altas horas de la madrugada.
El documento es extremadamente detallado, incluyendo análisis técnicos de cada vídeo, transcripciones de los audios con los cánticos racistas, los testimonios completos de los jugadores y un análisis legal sobre por qué considera que hay elementos más que suficientes para sancionar tanto al Benfica como a Prestiani. Esta mañana, ese informe, junto con todos los archivos de vídeo y audio, fueron enviados oficialmente a la sede de UEFA en Nyon. El club usó un servicio de mensajería urgente para asegurarse de que toda la documentación llegaba de forma inmediata y completa. Florentino quería tener la certeza absoluta de que UEFA no podría alegar que faltaba información o que necesitaban más pruebas. Justo después de enviar las pruebas, el club publicó el comunicado oficial informando públicamente que habían cumplido con su parte, aportando todo lo que estaba en su mano. El tono del comunicado era deliberadamente duro, usando expresiones como episodios inaceptables de racismo para dejar claro que el Madrid considera esto un asunto de máxima gravedad que requiere una respuesta contundente. Florentino esperaba que UEFA reaccionara rápido después de recibir semejante cantidad de pruebas documentadas. El presidente pensaba que, como mínimo, habría un comunicado ese mismo día reconociendo la gravedad de lo ocurrido y anunciando medidas cautelares inmediatas mientras se terminaba de procesar toda la información. Pero lo que llegó al mediodía de hoy fue algo completamente diferente que nadie en el Madrid esperaba. UEFA envió una respuesta oficial al club que Florentino leyó en su despacho del Bernabéu acompañado de José Ángel Sánchez. El texto era escueto y demoledor. El organismo europeo agradecía las pruebas aportadas por el Real Madrid, pero informaba que tras un análisis preliminar consideraban que no eran suficientes para aplicar sanciones inmediatas. La respuesta de UEFA explicaba que si bien reconocían que había habido incidentes lamentables en la grada del Daluz, estos no alcanzaban el nivel de gravedad necesario para imponer sanciones deportivas al Benfica como club. Respecto a las acusaciones contra Prestiani, el organismo argumentaba que al no existir prueba audiovisual clara del insulto, dado que el jugador se tapó la mano, necesitaban seguir investigando durante más tiempo. Aquí es donde Florentino pierde completamente los papeles, porque acababa de entregar 80 páginas de documentación, con decenas de vídeos y audios demostrando un patrón sistemático de racismo, y le responden que no es suficiente. El presidente del Madrid no podía creer lo que estaba leyendo, le parecía una burla absoluta al trabajo que el club había hecho y sobre todo una falta de respeto tremenda hacia Vinicius. Florentino le pasó el documento a José Ángel Sánchez para que lo leyera también, y ambos se quedaron en silencio durante unos segundos procesando la magnitud de lo que acababan de recibir. El director general fue el primero en hablar, diciendo que esto era exactamente lo que temían, que UEFA iba a alargar el proceso indefinidamente hasta que todo el mundo se olvidara del tema. El presidente estuvo de acuerdo y añadió algo que dejó helado a José Ángel. Le dijo que Vinicius tenía razón en todo lo que había dicho en la reunión del jueves. El brasileño había predicho exactamente esto, había avisado de que UEFA abriría una investigación interminable que no llevaría a ninguna parte y que mientras tanto Prestiani seguiría jugando con normalidad como si no hubiera pasado nada. Florentino le explicó a su director general que no podían permitir que esto siguiera así, porque si no actuaban de forma contundente, perderían a Vinicius de forma definitiva. Le recordó el ultimátum que Vinicius le había dado, 2 semanas para que UEFA expulsara a Prestiani del fútbol europeo o se marchaba del club y del continente para siempre. José Ángel entendía perfectamente la gravedad de la situación, pero le preguntó a Florentino qué podían hacer exactamente si UEFA ya había tomado la decisión de no actuar. El presidente se quedó pensativo durante unos segundos y luego dijo algo que el director general jamás esperaba escuchar. Iba a coger un avión esa misma tarde a Suiza y se iba a plantar en la sede de UEFA para hablar personalmente con Alexander Čeferin. El director general intentó hacerle ver que quizás era precipitado viajar así de repente sin preparar bien la reunión, que podían pedir una cita oficial para la semana siguiente y presentarse con todo el equipo legal. Pero Florentino fue tajante diciéndole que no había tiempo para protocolos ni reuniones programadas, que esto era una emergencia absoluta que requería acción inmediata. El presidente le explicó que si esperaban una semana más, Vinicius ya habría firmado con algún club de Arabia, y entonces no habría marcha atrás. Le dijo que necesitaba mirar a Čeferin a los ojos y hacerle entender que esto no era un asunto más, sino algo que podía tener consecuencias devastadoras para el fútbol europeo.
Necesitaba que el presidente de UEFA comprendiera que si no actuaban con contundencia, perderían al mejor jugador del mundo. Florentino llamó inmediatamente a su equipo de confianza para organizar el viaje. Contactó con el piloto del avión privado del club para que preparara un vuelo urgente a Ginebra y le pidió a su asistente que intentara conseguir una reunión con Ceferín para esa misma tarde. La asistente le advirtió que era muy complicado, porque el presidente de UEFA no estaba esperándolo y probablemente tuviera la agenda llena. Pero Florentino le dijo que no le importaba si tenía agenda o no, que se iba a Suiza de todas formas y que si Ceferín no quería recibirlo, se quedaría esperando en la puerta de su despacho el tiempo que hiciera falta. El presidente del Madrid estaba absolutamente decidido a tener esa conversación cara a cara, pasara lo que pasara. Antes de salir hacia el aeropuerto, Florentino llamó a Vinicius para informarle de lo que estaba a punto de hacer. Le contó que UEFA había respondido que las pruebas no eran suficientes y que él no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Le explicó que iba a viajar a Suiza para presionar personalmente a Ceferín y conseguir que actuaran de forma inmediata. Vinicius escuchó todo esto con una mezcla de sorpresa y emoción, porque no esperaba que Florentino fuera a dar un paso tan drástico. El brasileño le agradeció que estuviera haciendo esto por él, pero le advirtió que no se hiciera ilusiones, que ya había visto demasiadas veces cómo funcionaban estos organismos como para creer que iban a cambiar de opinión solo porque el presidente del Madrid se presentara en su sede. Florentino le prometió a Vinicius que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para conseguir justicia, que no iba a permitir que los organismos del fútbol europeo siguieran ignorando el racismo como si no pasara nada. Le dijo que si UEFA no actuaba después de esta conversación, entonces el Real Madrid tomaría medidas todavía más drásticas que sacudirían los cimientos de la Champions League. El brasileño le preguntó a qué se refería exactamente con esas medidas más drásticas y Florentino le respondió con algo que dejó a Vinicius completamente helado. Le dijo que si UEFA no expulsaba a Prestiani del fútbol europeo después de esta reunión, el Real Madrid se plantearía seriamente abandonar la Champions League de esta temporada como protesta por la falta de acción contra el racismo. Esta es la apuesta más arriesgada que Florentino ha hecho en toda su presidencia, porque amenazar con sacar al Madrid de la Champions League es declarar la guerra abierta a UEFA. El presidente es consciente de que esto puede tener consecuencias enormes para el club, incluyendo posibles sanciones económicas o deportivas, pero considera que hay momentos en los que los principios están por encima de los intereses. Vinicius le dijo que si realmente hacía eso, entonces él reconsideraría su decisión de marcharse del club, porque eso demostraría que el Madrid está dispuesto a jugárselo todo por defender a sus jugadores del racismo. Pero le advirtió que si al final todo quedaba en palabras y no había acciones concretas, entonces su decisión de irse a Arabia era definitiva e irreversible. Florentino colgó el teléfono con Vinicius y salió del Bernabéu directo al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde le esperaba el avión privado del club. José Ángel Sánchez decidió acompañarlo en el viaje porque consideraba que era demasiado importante como para que el presidente fuera solo. Durante el vuelo a Suiza, ambos repasaron la estrategia que iban a seguir en la reunión con Ceferín. El plan era ser muy directo desde el primer momento. Nada de rodeos ni de diplomacia excesiva. Florentino iba a poner todas las cartas sobre la mesa, explicándole a Ceferín que el Real Madrid había aportado pruebas más que suficientes para actuar y que la respuesta de UEFA era completamente inaceptable. Le iba a dejar muy claro que esto no era una petición, sino una exigencia. Si Ceferín intentaba justificar la postura de UEFA argumentando que necesitaba más tiempo o más pruebas, Florentino tenía preparada su respuesta. Le iba a recordar todos los casos anteriores donde UEFA sí había actuado con rapidez para sancionar a clubes por incidentes mucho menos graves que este. Le iba a poner ejemplos concretos de sanciones impuestas en cuestión de días cuando convenía políticamente. Lo que viene ahora es lo que puede cambiar el futuro del fútbol europeo para siempre, porque si Ceferín no cede ante la presión de Florentino, el presidente del Madrid está dispuesto a soltar la bomba definitiva. Le va a comunicar oficialmente que el Real Madrid se retira de la Champions League de esta temporada, alegando que no puede seguir participando en una competición organizada por un organismo que no protege a sus jugadores del racismo. La amenaza no es un farol, porque Florentino ya ha hablado con varios miembros de la junta directiva del club durante el vuelo, y todos le han dado su respaldo para tomar esa decisión si es necesaria.
Obviamente preferirían no tener que llegar a ese extremo, porque las consecuencias deportivas y económicas serían enormes, pero están dispuestos a asumirlas si no hay otra forma de conseguir justicia. El avión aterrizó en el aeropuerto de Ginebra a media tarde, y Florentino, junto con José Ángel, subieron directamente a un coche que los llevó hasta Nyon, la pequeña ciudad suiza donde está ubicada la sede de UEFA. Durante el trayecto en coche, la asistente de Florentino llamó para informarle de que había conseguido contactar con el equipo de Ceferín, pero que el presidente de UEFA no podía recibirlos porque tenía reuniones programadas. Florentino le dijo a su asistente que no le importaba si podía o no podía, que se iba a Suiza de todas formas y que si Ceferín no quería recibirlo, se quedaría esperando en la puerta de su despacho el tiempo que hiciera falta. El presidente del Madrid estaba absolutamente decidido a tener esa conversación cara a cara, pasara lo que pasara. El coche llegó a la sede de UEFA y Florentino, junto con José Ángel, bajó caminando con paso firme hacia la entrada del edificio. Varios empleados del organismo europeo los reconocieron inmediatamente, porque es bastante inusual que el presidente del Real Madrid se presente sin avisar en las oficinas. La recepcionista los acompañó hasta el despacho de Ceferín, que los esperaba con gesto serio. El saludo entre los presidentes fue cordial pero frío, sin el ambiente distendido que suele haber en este tipo de encuentros institucionales. Ceferín invitó a Florentino y José Ángel a sentarse y les ofreció algo de beber, pero ambos declinaron porque no habían venido a tomar café, sino a tener una conversación muy seria sobre un asunto que no admitía más dilaciones. Florentino fue directo al grano desde el primer segundo. Le dijo a Ceferín que acababa de recibir la respuesta de UEFA sobre las pruebas aportadas por el Madrid y que le parecía absolutamente inaceptable que consideren insuficiente un informe de 80 páginas con decenas de vídeos y testimonios documentando un patrón sistemático de racismo. El presidente del Madrid le preguntó directamente a Ceferín qué más pruebas necesitaba exactamente para actuar. Si 47 casos documentados de gestos racistas no eran suficientes, si 12 audios con cánticos discriminatorios no eran suficientes, si los testimonios de 8 jugadores profesionales no eran suficientes. Le preguntó con ironía si necesitaban que Prestiani confesara públicamente para poder sancionarlo. Ceferín intentó explicar que UEFA tiene que seguir procedimientos establecidos y que no pueden tomar decisiones precipitadas sin garantizar el derecho de defensa de los acusados. Le dijo que entendía la frustración del Madrid, pero que tenían que respetar los plazos legales y permitir que la investigación siguiera su curso normal. Florentino estalló en ese momento diciéndole algo que dejó helado a Ceferín. Le recordó que cuando conviene políticamente, UEFA sí sabe actuar con rapidez, que había visto sanciones impuestas en 24 horas cuando el caso afectaba a clubes pequeños sin poder de presión. Le dijo que lo que estaba viendo era un doble rasero vergonzoso, donde se protegía a clubes grandes como el Benfica, mientras se ignoraba el sufrimiento de jugadores que eran víctimas de racismo. El presidente del Madrid le planteó a Ceferín una pregunta directa. Si su hijo sufriera insultos racistas en su trabajo y la empresa le dijera que iban a investigar durante semanas sin tomar ninguna medida inmediata, ¿le parecería aceptable? Le preguntó si estaría tranquilo viendo a su hijo ir a trabajar cada día, sabiendo que la persona que lo había insultado seguía allí como si no hubiera pasado nada. Ceferín se quedó en silencio durante unos segundos, porque la pregunta lo había puesto en una posición muy incómoda. Intentó argumentar que no se podía comparar una empresa normal con el fútbol profesional, donde hay que respetar los derechos de todas las partes implicadas. Pero Florentino no le dejó terminar la frase, diciéndole que el racismo es racismo en cualquier contexto y que no hay derechos que valgan cuando hay pruebas tan claras. José Ángel aprovechó ese momento para intervenir añadiendo datos concretos sobre las pruebas que habían aportado. Le recordó a Ceferín que tenían identificados a decenas de aficionados del Benfica haciendo gestos racistas de forma coordinada durante todo el partido. Le explicó que no estaban hablando de 1 o 2 individuos aislados, sino de un comportamiento colectivo que demostraba que había una cultura de racismo permitida en ese estadio. El director general del Madrid también mencionó el tema de Prestiani y de cómo el jugador argentino se había tapado deliberadamente la boca con la camiseta antes de insultar a Vinicius, un gesto que, según cualquier persona razonable, demuestra consciencia de que lo que iba a decir era inaceptable.
Le preguntó a Ceferín por qué razón legítima alguien se taparía la boca antes de hablar con un rival si no fuera porque va a decir algo que no quiere que se documente. Ceferín escuchaba los argumentos intentando mantener la calma, pero se le notaba cada vez más incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Intentó cambiar de estrategia diciendo que entendía la postura del Madrid y que personalmente compartía su indignación por lo ocurrido, pero que como presidente de UEFA tenía que velar por que se respetaran los procedimientos para evitar que las sanciones pudieran ser recurridas legalmente. Florentino le respondió que le parecía muy bien que se preocupara por los procedimientos, pero que había algo más importante que eso. Había un jugador que estaba sufriendo y que había llegado al límite de lo que podía aguantar. Le contó que Vinicius llevaba años padeciendo racismo en campos de toda Europa y que cada vez que denunciaba algo pasaba exactamente lo mismo, investigaciones eternas que no llevaban a ninguna parte. El presidente del Madrid decidió en ese momento poner todas las cartas sobre la mesa. Le dijo a Ceferín algo que el presidente de UEFA jamás esperaba escuchar. Le comunicó que Vinicius le había informado que si UEFA no actuaba con contundencia en este caso, abandonaría el Real Madrid y Europa definitivamente, que ya había retomado contactos con clubes de Arabia Saudí y que estaba a punto de firmar un contrato millonario para marcharse del continente. Ceferín se incorporó en su silla, sorprendido por lo que acababa de escuchar. Le preguntó a Florentino si estaba hablando en serio o si era una estrategia de presión. El presidente del Madrid le aseguró que estaba hablando absolutamente en serio, que Vinicius le había dado un ultimátum de 2 semanas para que UEFA expulsara a Prestiani del fútbol europeo o se marchaba para siempre. Le explicó también que Mbappé estaba valorando seriamente seguir los pasos de Vinicius si veía que los organismos no protegían a los jugadores que sufren racismo. Le dijo que el Real Madrid podría perder a sus 2 estrellas principales por culpa de la inacción de UEFA y que eso sería una catástrofe no solo para el club, sino para todo el fútbol europeo. Ceferín intentó minimizar la amenaza, diciendo que seguramente Vinicius estaba enfadado en caliente, pero que cuando se calmara reconsideraría su postura. Le dijo que era normal que estuviera dolido por lo ocurrido, pero que tomar decisiones drásticas en momentos de rabia nunca era buena idea. Sugirió que quizás lo mejor era dar tiempo a que las emociones se enfriaran. Florentino explotó de nuevo diciéndole que no entendía nada. Le gritó que esto no era una rabieta de un jugador enfadado, sino el resultado de años de sufrimiento acumulado sin que nadie hiciera nada para protegerlo. Le dijo que Vinicius no estaba tomando una decisión impulsiva, sino una decisión meditada después de darse cuenta de que Europa no era el lugar donde quería desarrollar el resto de su carrera. El presidente del Madrid le recordó a Ceferín todos los casos anteriores de racismo que había sufrido Vinicius en España y en Europa. Le habló de Mestalla, donde le tiraron objetos y le insultaron durante todo el partido. Le habló de otros estadios donde había vivido situaciones similares. Le preguntó qué sanciones ejemplares se habían impuesto en esos casos y Ceferín tuvo que reconocer que en la mayoría habían sido sanciones menores que no habían servido para cambiar nada. Florentino aprovechó ese reconocimiento para lanzar su ataque definitivo. Le dijo a Ceferín que si UEFA no actuaba de forma contundente en este caso, no solo perderían a Vinicius, sino que el Real Madrid haría público su comunicado de retirada de la Champions. Le comunicó que el club estaba planteándose muy seriamente abandonar la Champions League de esta temporada como protesta por la falta de acción de los organismos contra el racismo. El silencio que se hizo en el despacho después de esas palabras fue absoluto. Ceferín se quedó mirando a Florentino sin poder creer lo que acababa de escuchar. Le preguntó a Florentino si estaba hablando en serio o si era una estrategia de presión. El presidente del Madrid le aseguró que estaba hablando absolutamente en serio, que Vinicius le había dado un ultimátum de 2 semanas para que UEFA expulsara a Prestiani del fútbol europeo o se marchaba para siempre. El director general del Madrid le explicó a Ceferín que no podían seguir participando en una competición organizada por un organismo que permite que sus jugadores sufran racismo sin hacer nada para protegerlos. Le dijo que si UEFA consideraba que 47 casos documentados de gestos racistas no eran suficientes para actuar, entonces, claramente, no había ningún nivel de pruebas que fuera suficiente, y por lo tanto no tenía sentido seguir jugando bajo su jurisdicción. Ceferín intentó hacerle ver las consecuencias económicas y deportivas que tendría para el Madrid abandonar la Champions. Le habló de las pérdidas millonarias en premios y derechos televisivos. Le recordó que perderían puntos en el ranking UEFA que les harían caer en el bombo de cabezas de serie. Le advirtió que, además, UEFA podría imponer sanciones adicionales por incumplimiento de contrato. Florentino le respondió con algo que dejó claro que hablaba completamente en serio.
Le dijo que el Real Madrid estaba dispuesto a asumir todas esas consecuencias económicas y deportivas porque había cosas más importantes que el dinero o los rankings. Le explicó que el club había sido fundado sobre unos valores de dignidad y respeto que no estaban dispuestos a traicionar por ninguna cantidad de millones de euros. El presidente del Madrid le dio a Ceferín un ultimátum muy claro. Tenía hasta el lunes por la mañana para anunciar públicamente que Prestiani quedaba expulsado del fútbol europeo de forma indefinida y que el Benfica sería sancionado severamente por permitir el comportamiento racista de su afición. Si ese anuncio no llegaba antes del lunes, el Real Madrid haría público su comunicado de retirada de la Champions. Ceferín intentó negociar, pidiendo más tiempo, argumentando que era imposible tomar una decisión tan grave en solo un fin de semana sin consultar con el resto de miembros del Comité Ejecutivo de UEFA. Pero Florentino fue inflexible, diciéndole que habían tenido desde el martes para actuar, y 3 días más eran más que suficientes para tomar una decisión cuando las pruebas eran tan claras. Le recordó que UEFA había tomado decisiones mucho más rápidas en otros casos cuando había voluntad política de hacerlo. Le puso como ejemplo sanciones que se habían impuesto en 24 horas cuando convenía. Le dijo que esta vez simplemente tenían que demostrar que realmente les importaba combatir el racismo, no solo hacer declaraciones vacías. El presidente de UEFA le pidió a Florentino que reconsiderara el plazo que le estaba dando porque poner a toda la organización contra las cuerdas de esa forma podía generar resistencias internas que dificultaran conseguir el apoyo necesario para una sanción tan dura. Le sugirió que quizás lo mejor era dar tiempo a que las emociones se enfriaran. Florentino explotó de nuevo, diciéndole que no entendía nada, le gritó que esto no era una rabieta de un jugador enfadado, sino el resultado de años de sufrimiento acumulado sin que nadie hiciera nada para protegerlo. Le dijo que Vinicius no estaba tomando una decisión impulsiva, sino una decisión meditada después de darse cuenta de que Europa no era el lugar donde quería desarrollar el resto de su carrera. El presidente del Madrid le recordó a Ceferín todos los casos anteriores de racismo que había sufrido Vinicius en España y en Europa. Le habló de Mestalla, donde le tiraron objetos y le insultaron durante todo el partido. Le habló de otros estadios donde había vivido situaciones similares. Le preguntó qué sanciones ejemplares se habían impuesto en esos casos y Ceferín tuvo que reconocer que en la mayoría habían sido sanciones menores que no habían servido para cambiar nada. Florentino aprovechó ese reconocimiento para lanzar su ataque definitivo. Le dijo a Ceferín que si UEFA no actuaba de forma contundente en este caso, no solo perderían a Vinicius, sino que el Real Madrid haría público su comunicado de retirada de la Champions. Le comunicó que el club estaba planteándose muy seriamente abandonar la Champions League de esta temporada como protesta por la falta de acción de los organismos contra el racismo. El silencio que se hizo en el despacho después de esas palabras fue absoluto. Ceferín se quedó mirando a Florentino sin poder creer lo que acababa de escuchar. Le preguntó a Florentino si estaba hablando en serio o si era una estrategia de presión. El presidente del Madrid le aseguró que estaba hablando absolutamente en serio, que Vinicius le había dado un ultimátum de 2 semanas para que UEFA expulsara a Prestiani del fútbol europeo o se marchaba para siempre. Le explicó también que Mbappé estaba valorando seriamente seguir los pasos de Vinicius si veía que los organismos no protegían a los jugadores que sufren racismo. Le dijo que el Real Madrid podría perder a sus 2 estrellas principales por culpa de la inacción de UEFA y que eso sería una catástrofe no solo para el club, sino para todo el fútbol europeo. Ceferín intentó minimizar la amenaza, diciendo que seguramente Vinicius estaba enfadado en caliente, pero que cuando se calmara reconsideraría su postura. Le dijo que era normal que estuviera dolido por lo ocurrido, pero que tomar decisiones drásticas en momentos de rabia nunca era buena idea. Sugirió que quizás lo mejor era dar tiempo a que las emociones se enfriaran. Florentino explotó de nuevo diciéndole que no entendía nada. Le gritó que esto no era una rabieta de un jugador enfadado, sino el resultado de años de sufrimiento acumulado sin que nadie hiciera nada para protegerlo. Le dijo que Vinicius no estaba tomando una decisión impulsiva, sino una decisión meditada después de darse cuenta de que Europa no era el lugar donde quería desarrollar el resto de su carrera. El presidente del Madrid le recordó a Ceferín todos los casos anteriores de racismo que había sufrido Vinicius en España y en Europa. Le habló de Mestalla, donde le tiraron objetos y le insultaron durante todo el partido. Le habló de otros estadios donde había vivido situaciones similares. Le preguntó qué sanciones ejemplares se habían impuesto en esos casos y Ceferín tuvo que reconocer que en la mayoría habían sido sanciones menores que no habían servido para cambiar nada. Florentino aprovechó ese reconocimiento para lanzar su ataque definitivo.
Le dijo a Ceferín que si UEFA no actuaba de forma contundente en este caso, no solo perderían a Vinicius, sino que el Real Madrid haría público su comunicado de retirada de la Champions. Le comunicó que el club estaba planteándose muy seriamente abandonar la Champions League de esta temporada como protesta por la falta de acción de los organismos contra el racismo.